Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes de nuestro globo. Iremos hasta el fondo de aquellas realidades desconocidas en nuestro continente. Desplazamos submarinos nucleares. Periodistas y expertos dispuestos a traerles diferentes perspectivas de los hechos más controvertidos de nuestro planeta. Política, medio ambiente, cultura y derechos humanos. ¿Quieres saber qué detectamos en nuestro radar informativo? Sintonícenos ahora mismo, porque aquí comienza Radar Mundial. Así es, derechos humanos, política, medio ambiente, de eso se trata Radar Mundial. Les doy la bienvenida a un programa más. Estoy muy feliz porque, como ya les veníamos diciendo desde el programa pasado, la familia se creció. Así que quisiera introducir de una a nuestros invitados, a nuestra mesa de trabajo de Radar Mundial. Somos 17 personas trabajando en este programa semana a semana muy fuertemente. Mi nombre es Jensi Hernández, les recuerdo, directora de este programa. Empecemos. Samuel Rodríguez, quien está a mi derecha, bienvenido. Esta es su primera emisión. Qué felicidad tenerlos con nosotros. Gracias, Jensi. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, Samuel. Además tenemos a Nicolás Marulanda, quien, como ya veníamos diciendo, estuvo en Caracol Radio y nos está acompañando aquí en Radar Mundial con toda su experiencia en radio. Hola, Jensi, a toda la audiencia. Espero poder dar lo mejor de mí en este gran programa. Y también recibimos aquí a un estudiante quien también ha mostrado todo su talento en la radio y se llama Sebastián Bustos. Sebastián, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Jensi. Estoy muy emocionado y feliz de compartir la mesa de trabajo con todos ustedes. Además, voces femeninas. Empecemos con Yaleni Solano. ¿Cómo está, Yaleni? Estoy muy bien, muy feliz de estar con todos ustedes y por supuesto feliz de que nos estén escuchando desde donde estén. Perfecto. Y además, Johabed Orozco, y está iniciando su camino en la radio. Johabed, ¿cómo está? Hola, Jensi, muy bien y muy feliz de estar en este increíble programa. Y una colega de siempre y para siempre aquí, Max Divin Corbati, y ella sí ya está a punto de graduarse. Por cierto, felicitaciones, Max Divi, ya lo logró. Muchísimas gracias, Jensi, y gracias a todo el equipo de trabajo. Esperamos que nuestros oyentes disfruten mucho de nuestros programas y aprendan un poquito más del mundo cada día. Bueno, y no puede faltar entonces nuestro máster, Andrés Páramo, quien siempre ha estado detrás del vidrio, ayudando a que esto sea posible. Alejandra, quien está en producción, también está detrás del vidrio, trabajando con nosotros en este gran programa. Y a todas las personas de redes que en estos momentos están grabando nuestro programa para que no se lo pierdan en redes sociales. Que por cierto, Facebook, Radar Mundial Unisabana, en Twitter como @RadarM-Sabana y en Instagram como @Radar Mundial. Y bueno, hoy tenemos un tema muy controvertido en este momento en México. Nos vamos para México, que es un país, se está caracterizando por unos trailers que estuvieron deambulando en Guadalajara. Entonces vamos con México. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? Radar Central. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? 20 grados norte, 103 grados oeste, Guadalajara. Hablar de tierra azteca es pensar en música, en sus bellos paisajes y en la amabilidad de su pueblo. Pero hoy nos llama en una cruda realidad que sufre un país azotado por la violencia y el narcotráfico. Así es, Alejandra, una cruda realidad. En este caso, Guadalajara, la ciudad y capital del estado de Jalisco. Tenemos entonces una situación muy compleja que se está viviendo hace algunas semanas y se trata de un tráiler con cadáveres que han deambulado por la zona metropolitana de Guadalajara ante la falta de espacio para albergar a todos los cuerpos que ya están sin vida y que además ha provocado una indignación a nivel mundial. Esta es una de las noticias en los principales titulares a nivel internacional. Y Samuel, tenemos unas cifras realmente impresionantes. Cuéntenos un poco más cuáles son las cifras que tenemos. Así es, Jensi. Actualmente hay 444 cadáveres bajo el resguardo del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Solamente 60 cuentan con los registros apropiados para personas fallecidas identificadas y que no han sido enterradas. Entonces es importante que la audiencia entienda esto. Son 444 cadáveres en total. De esos 444 cadáveres, 273 estuvieron en un tráiler deambulando por Guadalajara y además en unas condiciones que ya pronto sabremos con nuestro invitado, quien es gestor de comunicaciones en el gobierno de Guadalajara. Pero entonces, sigamos
171 cadáveres, por su parte, están en las bodegas del instituto del que ya nos hablaba Samuel, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Qué pasa con estos cuerpos? ¿Cuánto tiempo estuvieron deambulando por las calles y qué dice el gobierno? Entonces, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado hoy, Salvador Sánchez, quien es gestor de comunicaciones en el gobierno de Guadalajara. Salvador, bienvenido, cordial saludo. Gracias, Jensi. Buenas tardes. También buenas tardes a los invitados allá en la mesa de trabajo. Y un saludo muy cordial desde la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. Guadalajara, la segunda ciudad en importancia en este país. Y quedo a la orden. Muchísimas gracias, señor Salvador, por abrir un poco de su espacio en su agenda para estar en los micrófonos de Radar Mundial. Esto es en vivo y en directo. Y entonces queremos comentarle una cronología que hicimos acá con la mesa de trabajo para que nos vaya confirmando entonces datos. Tenemos que este tráiler es un camión muy grande, como lo veníamos diciendo anteriormente, llevaba 273 cadáveres. Estaba deambulando por Guadalajara y se movió 5 veces. Entonces, ¿cuándo tenemos el primer movimiento? Se sabe que el 31 de agosto lo trasladaron del IJCF, que es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a una colonia llamada La Duraznera, en Tlaquepaque. Luego se tiene información de que el 13 de septiembre, por quejas de los vecinos debido a los malos olores, la alcaldesa María Elena Limón decidió mover el tráiler al Instituto Jalisciense. Es decir, ahí vamos 2 movimientos. Sí, van 2 movimientos. Luego el 14 de septiembre clausuran la bodega del IJCF por falta de permisos de construcción y lo mueven nuevamente, una tercera vez, a una colonia llamada Paseos del Valle, en Tlajumulco. Entonces, Samuel, ahí llevamos 2 colonias. La primera, La Duraznera, y luego la trasladan a Paseos del Valle. Así es. El 15 de septiembre lo mueven de nuevo a una zona industrial de Guadalajara en una bodega de evidencia de la Fiscalía. Aquí la gente también empezó a quejarse porque sentían que cuando abrían las ventanas pues salía todo el olor de los cadáveres. Luego el 17 de septiembre vuelven a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el 18 de septiembre conforman una junta para investigar los temas la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Entonces, señor Salvador, tenemos 5 movimientos de este tráiler. Le queremos inicialmente preguntar por qué se movieron los cadáveres y por qué este tráiler no se mantuvo en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es precisamente, Jensi, que esa es la gran pregunta y de donde detona el problema, esa crisis en el gobierno de Jalisco. Cabe mencionar que este gobierno está por terminar ya su sexenio, su tránsito de 6 años. En diciembre próximo termina la administración y si bien es cierto que ha tenido claroscuros, con este problema prácticamente mancha y así será recordado el gobernador Aristóteles Sandoval, desafortunadamente por un caso como este. Esa es la gran pregunta y eso es lo que detona el por qué sale el tráiler precisamente de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Quizás ellos al ver la situación, y es una hipótesis personal de cómo lo estaban viviendo, dan el permiso, todavía falta en estas investigaciones que se realizan, quién autoriza la salida del tráiler, y de ahí que se empieza a pasear, por así decirlo, entre comillas, por varios municipios, y es lo que causa indignación en toda la población. Esta situación definitivamente detona una crisis comunicacional y en redes sociales, lo cual sigue siendo noticia ya no a nivel nada más local, nacional e incluso internacional. La situación cada día se complica más, ya que el gobierno del estado no encuentra la solución y las investigaciones continúan. Ha habido remoción de algunos funcionarios, primero el presidente o el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, posteriormente el fiscal general, que era uno de los cargos más importantes, también lo remueven y prácticamente hace crisis el gobierno y siguen las investigaciones para saber quién o por qué dan el permiso para la salida de este tráiler, que hay que mencionar que inicialmente se hablaba, como bien lo mencionan ustedes, 157 cadáveres, después corrigen y hablan más de 200 y es de esta manera en que la situación no termina de arreglarse. De acuerdo, señor Salvador. Perdón por interrumpirlo. Mi nombre es Samuel, le quería preguntar,
exactamente cuáles son las condiciones del tráiler, ya que lo movieron al menos 2 veces debido a las quejas de los vecinos por los malos olores. Entonces, claramente hay una incapacidad del tráiler en las condiciones técnicas y hay una clara descomposición de los cuerpos. Entonces, ¿por qué los tráilers están en ese contenido? Sí, los trailers, ¿con qué condiciones cuentan? Ese estado. ¿Tienen Sí, algún es tipo de...? evidente. Sí, señor. En teoría es un tráiler que cuenta con un sistema de refrigeración, pero definitivamente la cantidad de cuerpos es lo que ocasiona que se despidan olores e incluso hablan algunos vecinos que hay derramamiento de líquidos por parte de la caja. Es decir, Entonces, que estos cuerpos, ¿por cuánto tiempo estuvieron en el tráiler? se habla incluso, bueno, en sí los cuerpos pueden estar, hablan de que están incluso de 1 año en el mismo servicio de forense y que después, ante la incapacidad o de cupo, fueron pasando al tráiler. Eso es parte de la investigación de saber cuánto tiempo están en esta caja refrigerada. Aquí el problema es que con los traslados, el mismo vehículo necesita un mantenimiento para contar con esta refrigeración y evitar en la medida de lo posible la descomposición de los mismos. Pero la misma cantidad de cuerpos es lo que ocasiona precisamente los fétidos olores que despide esta unidad. Es decir, usted me puede, señor Salvador, me puede regalar la fecha en la que al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le quitaron los permisos para mantener estos cuerpos. Es decir, ¿en qué fecha dijeron, no, ustedes no pueden mantener estos cuerpos más? Y es cuando este instituto accede o cede, pasa a otro plano de acción y los mete a los trailers. ¿En qué fecha se dio esta? Desafortunadamente las fechas se desconocen, forman parte de esta investigación y hablan de una total omisión, de acciones y omisiones por parte de la autoridad competente, en este caso del Servicio de Jalisciense de Ciencias Forenses y obviamente de la Fiscalía y obviamente del Gobierno del Estado. El gobernador asume y él aclara que él no estuvo informado. Es difícil mantener esta hipótesis porque en los medios de comunicación ya se ventilaba de esta situación y esta crisis que ha detonado que cientos de personas vienen a buscar a sus familiares de diferentes partes del país. Por ponerte un ejemplo, hablan de que inicialmente visitaban este servicio de ciencias forenses un promedio de 10 personas diarias. Ahora no se dan abasto para atender más de 100 personas de diferentes puntos del país que vienen a buscar a sus familiares esperanzados de que entre esos más de 400 cadáveres estén sus familiares. Entonces es una crisis que carece de información, que carece de transparencia, que carece de fechas exactas para poder dar claridad a esta situación. Señor Salvador, habla con Sebastián Bustos. Le quería preguntar, sabemos que los medios de comunicación ponen en primicia todo este tipo de acontecimientos a la opinión pública antes de que un medio oficial pues precisamente hable del tema. Pero, ¿qué dicen los medios oficiales y del gobierno de Guadalajara según este tema? Desafortunadamente, el gobierno ante esta crisis, y ahorita que hablan precisamente algunos estudiantes de las áreas de comunicación, no saben manejar el tema, se les sale de control, los medios de comunicación y ahora, importantísimo, las redes sociales ventilan esta crisis y es cuando ellos tratan de, con una rueda de prensa y con la salida en primera instancia del responsable del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tratan de cubrir esta situación de crisis. Desafortunadamente es imposible tapar el sol con un dedo y viene después, ahora sí, el gobernador del estado anunciando la salida del fiscal general y desafortunadamente con poca claridad. Si el gobernador, a ese grado llegamos, si el gobernador se dice que no está informado de la situación, que no está informado de la salida del tráiler, entonces, ¿cómo podemos dar claridad a una situación que se le sale del control de las manos y que viene a detonar una crisis tanto interna como externa, no solo del manejo de la información, sino el manejo de los cuerpos? Señor Salvador. Por ponerles un ejemplo, estamos hablando que Jalisco está rompiendo el récord
con un total de 1.648 homicidios dolosos en 1918, en lo que va de 1918, cuando en 2017, fueron nada más 1.580, y en lo que va de este año ya rebasan 1.648 los homicidios dolosos. Se les fue y se les salió de control. Ok, señor Salvador, el mover el tráiler o el tiempo que permanecieron dichos cadáveres dentro del tráiler no afecta la evidencia, no afecta el proceso de investigación que están llevando a cabo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por supuesto, hay protocolos que se violaron, protocolos que no se atendieron, y que esto obviamente dificulta y mancha la investigación. Aquí en nuestro país entró en vigor hace poco el nuevo sistema de justicia penal que impide que los cuerpos sean incinerados. Los cuerpos deben ser, primero, obviamente, tratar de identificar sus rasgos físicos, tatuajes, y posteriormente pasar a que sean inhumados, y que ese es donde radica el problema. No hay los suficientes espacios en el instituto, y ahora ya se trata de buscar en los panteones municipales gavetas para que ahí descansen los cuerpos. El cuerpo tiene que durar de 3 a 5 años, que no se puede incinerar porque están son parte de una investigación, fueron muertes violentas, y que eso impide que sean incinerados. Entonces, por cualquier cuestión que requiera la investigación de cada uno de los cuerpos, necesitarían exhumar el cadáver para empezar también a tratar de completar las piezas del rompecabezas. Sí, señor, señor Salvador, Sí. tenemos una cifra muy alta de cuerpos hacinados en estas bodegas y aparte en el tráiler. ¿Por qué hay tanto hacinamiento? ¿Con qué personal cuenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara para atender a todos estos casos? El personal puede dar abasto en condiciones normales. El problema es que ellos mismos tenían la autorización para ese mismo instituto crear áreas para ahí irlos depositando los cuerpos. Desafortunadamente no se fue atendida esta solicitud de crear esos espacios. Los cuerpos siguen llegando porque a diario se encuentran 2, 3, 4, hasta 6 cuerpos catalogados con muertes violentas. Fue la acumulación de los mismos. Ya no tenían espacios en las mismas bodegas de refrigeración, y entonces optaron por estos trailers. Es decir, que ¿con cuántos forenses cuentan ustedes para atender a todas estas, a toda la llegada de cadáveres? Estamos hablando que son 60 los personal que están trabajando para hacer la identificación, todo el proceso, y me platicaban los mismos responsables de que dependiendo de las condiciones del cuerpo pueden durar de 2 hasta 4 horas todo ese proceso de identificación, porque, por poner un ejemplo, si uno de los cadáveres fue de una mujer y esta mujer dio luz, estaba embarazada, eso va provocando que el proceso sea hasta de 4 horas el trabajo. Si a eso le vamos sumando que trabajan solo 8 horas el instituto, se va rezagando y van teniendo problemas para darle atención a todo el acúmulo de cadáveres que tienen que identificar. Además tenemos otro dato que son 60 cuerpos que cuentan con todo el registro y toda la investigación. ¿Esta cifra ha cambiado en las últimas semanas? Sí, pero muy lentamente. Se habla de 24 cuerpos que ya pasaron incluso a tumbas que concedió el gobierno municipal precisamente de Guadalajara, en donde ya ahora sí los cuerpos descansan. De ese total, solo una persona ya fue identificada. Quiero aclararles que esa persona, los familiares decían que no tenían ellos el recursos económicos, y se aclara que es el señor José Guadalupe Cruz Zamora, de 37 años. Ya había pasado el cuerpo a una tumba de un cementerio del municipio de Guadalajara, y a petición de los familiares les ha autorizado que ese cuerpo ya va a quedar aquí, ya va a quedar ahí, porque no tienen recursos para sacarlo y ellos hacer o enterrarlo. ¿Se sabe el motivo de su muerte? Una sola persona. ¿Se sabe el motivo de muerte de esta persona que ya fue identificada? Sí, fue muerte violenta. Ellos desconocen las condiciones. Tenía los familiares aproximadamente 2 meses, porque en teoría esta persona fue
localizada en una fosa clandestina el pasado 7 de junio. De ahí pasó al Servicio Jalisciense de Ciencias Forenses, y ahora que ya había encontrado una sepultura, y en base a los documentos y a las personas que han ido a tratar de reconocer cuerpos, ya se identifica el nombre. Repito, José Guadalupe Cruz Zamora, 37 años, fue él encontrado en una fosa clandestina el pasado 7 de junio. Cuando Aquí usted en se refiere, Tlajomulco, cuando usted se refiere a fosa clandestina, ¿de qué nos está hablando? ¿Una fosa que simplemente crean muy domésticamente o a qué se refiere con ese término? aquí, desafortunadamente, ante la alto índice de violencia que se está presentando en el estado y muy particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco se crearon muchos complejos habitacionales que nunca fueron dotados de servicios básicos, transporte, escuelas, templos, y entonces poco a poco esas personas fueron abandonando esas viviendas, y ahorita se habla de miles de viviendas que están totalmente abandonadas y que desafortunadamente quienes se dedican dentro del narcotráfico tienen muertes a su favor, por así decirlo, y van y en fosas que están dentro de las mismas casas abandonadas, ahí se han ido sepultando y se han ido encontrando. Posteriormente, a través de las investigaciones o de llamadas anónimas, la Fiscalía acude a esos lugares y es como han encontrado cuerpos. Y eso es el pan nuestro de cada día. Y hablan de que el 7 de junio fueron encontrados algunos cadáveres, entre ellos esta persona, y fue así que familiares dan con José Guadalupe Cruz Zamora. Salvador, le habla Nicolás Marulanda. Una pregunta, de estos 273 cadáveres, muchos de ellos se les puede atribuir al cartel de Jalisco Nueva Generación, que es el que atormenta la zona de forma violenta. Inclusive desde los 444, que son los que tienen en las bodegas, y los 273 de esos 444 que estaban en el tráiler. Sin duda debe de ser parte de este cártel. Desafortunadamente forma parte precisamente de las investigaciones, y aquí en Jalisco y en general en muchos estados del país, sobre todo en la zona norte, desafortunadamente va habiendo reclutamiento ante también la imposibilidad de dar empleo a muchas personas, y estos cárteles han ido reclutando a personas y que después, por razones entre ellos mismos, pleitos de los mismos cárteles, forman parte también víctimas de esta ola de violencia, y que sin duda el cártel Jalisco Nueva Generación, muchos de ellos, no me atrevería a decir cuántos, pueden ser parte precisamente de estos cárteles. Señor Salvador, ¿usted nos podría decir cuáles son los grupos criminales que están inmiscuidos en esta problemática de los muertos? Porque inclusive tenemos ahí a un grupo que es muy conocido, que son los Zetas. Es correcto. El que está ahorita, por así dominando, es precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación. De aquí hay diferentes grupos que han ido entre ellos mismos teniendo pleitos, y uno precisamente es de los Zetas. Los Zetas están más al norte del país, pero aquí en Jalisco el más fuerte es sin duda el cártel de Jalisco Nueva Generación, que poco a poco va ganando terreno y ya está ganando presencia, y por ejemplo en el estado vecino de Michoacán, donde también son muy fuertes su presencia a través de no solo de asesinatos, sino también de, entre comillas, y lo voy a entrecomillar, de ayudar a la población para que puedan salir adelante. Una de las cosas que son muy comunes en nuestro país es que siembran marihuana, y ante la imposibilidad de algunos campesinos de tener recursos económicos a través de la siembra de diferentes hortalizas, ahora se dedica precisamente a la plantación de marihuana y son cubiertos por estos cárteles. ¿Que les sale más rentable entonces cultivar marihuana que otro tipo de cultivos legales, no? Por supuesto, aparte de que cuentan con la protección, y es precisamente uno de los grandes debates que se están originando aquí en nuestro país, cómo de repente sí se les ataca a estas personas que por necesidad, por hambre, y lo recalco mucho porque es como están sobreviviendo día con día y a sus familias, y no se atacan y no se detienen a los grandes cabecillas de estos cárteles, que simplemente ante las actividades que pueda tener el gobierno van deteniendo, pero precisamente a estos campesinos que ahora se dedican a sembrar estupefacientes.
Yo me quiero referir un momento al tema de las familias. Hay familias que estén de pronto a ustedes solicitándoles información por los cuerpos que pueden estar en los trailers. De pronto hay sospechas de que algunas de estas familias tengan a sus familiares ya fallecidos en este tráiler. Definitivamente, se han acercado mucho a los medios de comunicación y a las redes sociales para que a través de ellos se les atienda. Pero insisto, es la incapacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para poder dar respuesta a cada uno de los casos. Ayer, por ejemplo, se ventilaba a través de redes sociales y uno de los medios más importantes aquí en Guadalajara, como es Radio Metrópoli, entrevistó a un familiar que decía que es un viacrucis acudir a tratar de conseguir información. Ellos llegan temprano, ahora sí que se les está dando fichas para poder atender el mayor número de personas, pero es ya imposible. Si hablábamos y poníamos el ejemplo al inicio de que estaban hablando de 10 personas que atendían diariamente y ahora son más de 100, es imposible poderles dar salida. Es gente que muchas veces viene de fuera y que están esperanzados. Es increíble la persistencia y entendemos que cada uno busca tener la respuesta con la esperanza de lograr encontrar a un familiar, y decían ellos, es que ya solo así descansaríamos, porque seguimos con la angustia de saber si vive, si muere o en qué condiciones está. Salvador, quiero hacer una pregunta. Sí. El pasado martes fue despedido el director del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, ¿sí? Él dice que él se convirtió en un chivo expiatorio sobre el tema, sobre los hechos que están pasando, pues dice que él informó a la Fiscalía cuando ya las bodegas estaban llenas y que él fue despedido por tema de no omisión de él, sino omisión de la Fiscalía. ¿Es una omisión directa de la Fiscalía? Es un problema que también les tronó la bomba. Precisamente Cotero Bernal había tenido ya una previa diferencia con las autoridades del gobierno de Jalisco, ya que cuando se dio la desaparición de 2 estudiantes de cine en la Universidad de Guadalajara, la autoridad estatal, en este caso la Fiscalía, salió a decir que fueron los cuerpos disueltos en ácido, y cuando le preguntan precisamente al encargado de Ciencias Forenses, Cotero Bernal, él dijo que no encontraba evidencias. Ahí ya fue un choque con la autoridad, con sus jefes, por así decirlo, y ahora que se da el problema del tráiler, dicen que el hilo se rompe de lo más delgado y el primera en salir es Cotero Bernal, cuando los medios lo interpretan que esa diferencia fue la que detonó aquel desencuentro que hubo. Entonces, es un problema que ya se politizó, es un problema que entre ellos mismos ya no encuentran cómo salir, y la salida de este funcionario precisamente se detona inicialmente por este problema. En vista de todos estos despidos a estos funcionarios, tenemos entonces el mismo grupo de personas trabajando en los temas de registro e identificación de los cuerpos, es decir, de las 60 personas de las que usted nos comentaba. Es correcto, sí. Es en general de todo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es decir, ¿ustedes para cuándo tienen esperado o tienen planeado tener el registro total e identificación total de todos los cuerpos? En la rueda de prensa de mitad del mes, el gobernador de Jalisco dio un plazo de finales de octubre para que estos más de 400 cuerpos ya tuvieran total identificación y pudieran, en su caso, entregarlo a familiares o en su caso ya pasar a fosa. Ese es el plazo que da el gobernador. ¿Cuál es el plan entonces que tiene el instituto para redistribuir a todos estos cuerpos? Sabemos que hay hacinamiento en las bodegas que ustedes tienen en el instituto. ¿A dónde van a pasar esos cuerpos? ¿Cómo les van a hacer todo el proceso de identificación? Sabemos que precisamente es el espacio el que falta. Después de que terminen con el proceso, algunos de los cuerpos van a pasar en nuevas instalaciones que se están construyendo ahí mismo en el instituto, y otros están teniendo ya espacio en los diferentes panteones de la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe mencionar que muchos de los municipios ya han dicho que no se dan abasto incluso para dar espacio a la población cotidiana que día con día está falleciendo, mucho menos para tener espacio para estos cuerpos. Pero es parte de la solución. Unos quedarán en el mismo instituto, pues ya nuevas gavetas que ya se les autorizó y que ya están trabajando, y otros buscando espacios en los diferentes panteones
de la zona metropolitana de Guadalajara, que conforman 8 municipios. Un poco ya más para redondear entonces este tema de los cadáveres que estaban en los trailers, el equipo de Radar Mundial estuvo llamando por más de una semana a números de periodistas, de expertos en México, y fue casi que imposible conseguir fuentes que nos hablaran del tema. Percibimos que México trata de manejar ese tema un poco a puerta cerrada, o también percibimos el miedo de personas a hablar del tema por miedo a que hayan acciones en su contra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo pienso que es una combinación de ambas. Aquí en Jalisco está catalogado el periodismo como una de las profesiones, si no es que la más peligrosa, y esto ha detonado precisamente temor entre los compañeros de los medios de comunicación. Hay mucha gente que desafortunadamente ha perdido trabajo, se han cerrado medios y los cárteles pues prácticamente dan línea editorial a muchos de los medios de comunicación. Entonces puede ser una combinación de ambas. El gobierno trata de minimizar, y estoy hablando de gobierno en todas las instancias, federal, estatal y municipal, tratan de minimizar la situación, y obviamente también hay temor por parte de periodistas, que desafortunadamente ha habido muchos casos que siguen aún sin aclararse, el hecho de que también han sido víctimas de la violencia. Bueno, quedamos muy atentos a esta noticia que sigue en desarrollo, y le recordamos a toda la audiencia que tuvimos en nuestros micrófonos al Salvador Sánchez, quien es gestor de comunicaciones en el gobierno de Guadalajara. Es decir, tenemos la voz oficial de los hechos aquí en Radar Mundial para que todos queden muy bien informados, y además agradecemos al señor Salvador Sánchez por abrir un tiempo de su agenda. Sabemos que es una persona muy ocupada y que además es muy delicado hablar del tema, así que le agradecemos desde Colombia. Gracias Jensi Hernández, y un saludo a todo el auditorio allá de Bogotá, un saludo también a la mesa de los invitados. Muchísimas gracias, señor Salvador. Y bueno, entonces de esta manera tenemos nueva información exclusiva. 60 personas están trabajando en este proceso de registro, de identificación de estos cadáveres. Además, esperamos entonces, ya tenemos la fecha para que los cadáveres estén totalmente registrados, para que estén totalmente identificados, y vamos a seguir muy pendientes de esta noticia en desarrollo. Ahora, muchísimas gracias a nuestra mesa de trabajo, quien ha hecho un trabajo excelente. Y pasemos al siguiente tema, India. ¿Qué pasa en India, Max Divi? Pues les comentamos que en India se acaba de despenalizar la homosexualidad en cuanto a tener relaciones sexuales con personas del mismo género. Entonces, tenemos mucha información por darles, y en este momento vamos a ver dónde están localizados nuestro radar. Entonces, despenalización de la homosexualidad en India, en Radar Mundial. Radar humanitario. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? Detectamos con nuestro radar en la ubicación 28 grados norte, 77 este, un arco iris que se apropia del cielo de Nueva Delhi, capital de la India, en donde desde hace ya más de 2 semanas fue despenalizada la homosexualidad. Despenalización. Miren, yo no sé ustedes, pero yo no entiendo qué es despenalización. Básicamente significa que algo que era ilegal de hacer anteriormente ya no lo es. O sea, algo que era ilegal ya no es legal. Exactamente, es eso. Ya no es ilegal, exactamente. Es decir, algo que era ilegal ahora es legal. Perfecto. Exactamente, que no está despenalizar, es que no te van a castigar por hacerlo. Es decir, en este caso, ser gay, ser lesbiana o ser trans o mantener una relación ya sea carnal con otra persona de mi mismo sexo no es ilegal. No es ilegal, exactamente. No te van a castigar en India por serlo. India. ¿Y por qué era ilegal? ¿Cuánto tiempo les daban a ellos de cárcel? ¿Cómo funcionaba eso ahí? Imagínense que esta ley, esta controversial ley venía del Código Penal de India, era el artículo 377 y tenía vigencia desde hace 150 años, cuando India aún era una colonia británica. Entonces lo que pasó fue que en el año 2009 se derogó esta ley que prohibía tener relaciones sexuales entre personas del mismo género. Recordemos eso, no es el hecho de ser gay o lesbiana, sino tener relaciones sexuales carnales. Exactamente. O sea, eso es una ley que viene desde la colonia. Es decir, hace más de 150 años. Específicamente en el año 1861.
que fue cuando se independizaron o cuando empezó la colonia. No, sigue colonizada en ese entonces. Ya estaban Estaban colonizadas, claro. ¿Y cuánto era el tiempo de cárcel que recibían aquellas personas que infringían ese Cadena código? perpetua. 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 Incluso podría ser también pena de muerte, 10 años, eso pues dependía mucho. Pero entonces, bueno, en el 2009 se derogó esta ley gracias a la Corte Superior de Nueva Delhi. Sin embargo, en el 2013 el Tribunal Supremo, es decir, la máxima instancia de justicia en India, dijo que no, que nuevamente se iba a retomar este artículo, y porque se había considerado inconstitucional esta determinación que tuvo la Corte Superior de Nueva Delhi. Sin embargo, el 6 de septiembre de este año, el Tribunal Supremo de India fue el que despenalizó estas acciones de pues, las personas de la comunidad LGBT. Uh-huh. Pues, Yaleni, ¿nos puedes comentar cuál es el texto, o sea, qué es lo que dice específicamente el artículo 377? Dice, delitos contra natura. Aquel que voluntariamente tenga contactos carnales en contra del orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal será castigado con encarcelamiento de por vida o bien con pena de prisión por un periodo que podrá extenderse hasta los 10 años. Además, también será susceptible de multa. Yareni, ahí usted hace nos da un dato muy interesante y es el orden de la naturaleza. Si usted ingresa a Twitter y busca la tendencia homosexuality India, usted le va a aparecer una campaña muy fuerte con el hashtag Ban Homosexuality, que quiere decir que clausuren o que se van en contra de esta ley de homosexualidad. Y usted se encuentra imágenes muy interesantes, por cierto, muy polémicas, que dicen como que la homosexualidad puede pasar el cáncer, porque no es natural. Lo que sucede aquí es que hay una campaña de desinformación y que además, más adelante lo vamos a aclarar, en Asia Central hay países donde se toma que la homosexualidad es una enfermedad mental. Y más allá de eso, hay una cultura y hay religiones. Recordemos que India es uno de los países con mayor pluriculturalidad y tienen muchas religiones dentro de su región, lo cual hace que la aceptación cultural sea mucho más difícil. Es decir, dicen, la homosexualidad es contagiosa, es una enfermedad contagiosa, dicen ellos. Me parece que es un gran paso, hablando en términos democráticos, ya que India se convierte en el estado número 124 en despenalizar la asociación, o sea, despenalizar ese tipo de prácticas. Y tenemos otro dato, además de eso, pero más adelante, cuando llegamos al momento, te lo voy a recordar. Y una última aclaración en cuanto a este artículo, el 377, es que se quitó esta parte de relaciones antinaturales con hombres y mujeres, pero se dejó el de los animales, es decir, continúa siendo penalizado y, como lo mencioné, puede tener hasta pena de muerte. Claro que sí, Yaleni. Y continuando con esta línea, pero en un ámbito un poco más mundial, hablando más del matrimonio homosexual, no del acto sexual carnal, se podría decir que ahora es legal en 25 países en todo el mundo, según la asociación, la ILGA, Asociación Bisexual, Trans e Intersex, el matrimonio homosexual. Primero comenzó en Países Bajos, en 2001, luego Bélgica y muy cerquita en 2005 Canadá y España. Y hace poco Colombia se unió a esto en el 2016. Otro dato importante es que, por ejemplo, en Australia, el próximo año 2019, las parejas del mismo sexo podrán casarse, y en agosto de 2018 en Costa Rica también se anuló la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una corrección pequeña, en el 2019 es Austria y no Australia. Muy buena su corrección ahí, Yaleni. Bueno, ahora queremos darle un poco del contexto de la homosexualidad en India. Es importante resaltar los intentos de la comunidad LGBTI y los activistas de derechos humanos que han intentado derogar o cambiar las leyes para que se pueda aceptar las relaciones homosexuales. También es importante resaltar que hay una presión, no solamente social, sino política y legislativa con respecto a la apertura de la identidad de la comunidad LGBTI. Hay varias cosas por mencionar. Entre ellas, el primer intento que hicieron los activistas fue en 1994, cuando intentaron con una campaña pedir tratamientos a personas con VIH positivo. La Corte se hizo la vista gorda y no se procedió a dar una orden por 7 años.
Sin embargo, en el 2001 se tomó la decisión de rechazar la campaña y las medidas que podrían tomarse para el tratamiento de VIH positivo. Para el año 2012, el gobierno indio contabilizó 2.5 millones de homosexuales en el país, indios homosexuales. Anualmente cientos de personas homosexuales eran perseguidas por la ley utilizando el artículo 377 del Código Penal. Y cabe resaltar, en esto es un poco social, que existían chantajes y amenazas para aplicarles la ley a los homosexuales en India. Muy perseguidos. Muy perseguidos. Había mucha opresión con la comunidad LGBTI en India. Una gran cantidad de personas afectadas. Acá, según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, cerca de 1.500 personas fueron perseguidas por culpa de esta ley solamente en 2015. Sí, y tengo otro dato muy curioso que es sobre la religión. Como sabemos, India tiene una pluriculturalidad y también múltiples religiones dentro de su región, como lo había dicho anteriormente, y es que el hinduismo, que es una de las principales religiones politeístas, tienen mitos e historias con personas homosexuales. Hay hasta hombres que se embarazan entre sus hombres que se embarazan. ¿Cómo funciona eso? Sí, señora. En su religión, los mitos. Son sus mitos, sus creencias, así como nosotros tenemos nuestros mitos Huayú y nuestras etnias en Colombia. Entonces, irónicamente, hay una gran parte de la población hindú que rechaza por completo la homosexualidad, considerando que hay algunas historias en el hinduismo que se hace visible el erotismo de la homosexualidad. Hoy en día, India es parte de los 17 países de la Mancomunidad de Naciones, en inglés Commonwealth, y lamentándolo mucho, quedan 36 países que continúan penalizando la homosexualidad, entre ellos Singapur, Sri Lanka y Kenia. Más adelante vamos a tener más información con respecto a los países que continúan castigando la homosexualidad en la zona oriental. Ya tenemos ahí un avance, entonces India ya despenaliza la homosexualidad. Para nuestros oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros, estamos hablando de la despenalización de la homosexualidad en India. Claro que sí. Y continuando con esta línea global, 50 años después de la despenalización de la homosexualidad en Inglaterra y Gales, otros 72 países y territorios de todo el mundo continúan criminalizando estas relaciones entre personas del mismo sexo, incluidas también en 45 países las relaciones sexuales entre mujeres están prohibidas. También hay 8 países en los que la homosexualidad puede dar lugar a pena de muerte, de los cuales hablaremos más adelante. Principalmente son Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Somalia y Nigeria, les doy el dato. Y también hay penas de prisión, multa e incluso castigos corporales. A propósito de dichos castigos corporales, en Malasia hace poco 2 mujeres fueron azotadas públicamente porque las encontraron teniendo relaciones sexuales en un automóvil. Entonces, no solamente es pena de muerte, sino también es la humillación pública que implicaría pues el azotamiento. Sin embargo, quisiera aclarar el gran efecto que tuvo esa comunidad, la comunidad de gays y lesbianas en la India, porque en este momento hay un gobierno súper conservador en la India, que es el de Narendra Modi. Incluso no pudo aguantar la presión social y el presidente, que en ese caso es primer ministro, si no me equivoco, Sí, señor. no pudo, simplemente cayó, no dio alguna opinión y decidió que la rama judicial decidiera al respecto, la legislativa, decidiera si debía seguir legal o no. Respecto a eso, me encuentro una anécdota bastante interesante, y es que en el Lalit Hotel en Nueva Delhi, que es propiedad de un activista gay, los empleados celebraron la noticia de la despenalización de la homosexualidad realizando una coreografía de la canción Scream and Shout de will.i.am. Es algo que hace notar la euforia que tienen las personas en India, las personas homosexuales, a partir de esta medida que se ha tomado. Esto es un hecho muy importante, no solo para India, sino a nivel mundial, y queremos resaltar esto, porque
se está derogando una de las leyes más antiguas del mundo, y además fue en el segundo país más poblado del mundo. Es por eso que ha tenido tanto impacto la noticia en India. Y por la presión social, como nos comentaba Yaleni, que las juzguen en medio de la calle y las azoten. Es complicadísimo porque ahí hay una contraposición entre lo que ya dice la ley, que ya no es ilegal, pero es muy complicado cambiar la mentalidad de una población que está tan metida, digamos, en este pensamiento conservador. Claro que sí. ¿Saben qué es curioso? Que en Indonesia, aunque sea legal la homosexualidad, hay una provincia de Aceh, en la isla de Sumatra, donde rige la ley islámica. Claro, la ley islámica completamente en contra de la homosexualidad. Se sigue castigando aunque sea legal. Sí, así es. Claro que sí. Y te tengo también un caso de un par de hombres que recibieron también frente a una multitud 83 azotes cada uno, por lo cual Amnistía Internacional condenó el hecho y consideró que pues la flagelación es un castigo cruel, inhumano, degradante, y señaló que todo ser humano tiene derecho a la privacidad y a mantener relaciones consensuales. Y vemos que el problema no es únicamente legal y de religión, sino que de verdad hay muchos impedimentos para que esta comunidad pueda acceder a los derechos. Por ejemplo, en Kenia es ilegal establecer cualquier ONG. Entonces, por supuesto, esta presión que podrían ejercer este tipo de organizaciones es mucho más complicado de hacer. Es nula. Es nula, por supuesto. En Botswana, por ejemplo, para despenalizar esto, están esperando el nombramiento de un juez. Entonces, son una serie de circunstancias que van dificultando e imposibilitando pues que estas personas puedan acceder a sus derechos como cualquier persona. Es también un tema que toca un tema que tiene unos tintes políticos muy fuertes, porque están esperando que un fiscal suba para que puedan despenalizar este tema de la homosexualidad. Entonces no solamente es religioso, sino político. Así es. Tengo un dato muy curioso de Indonesia, y es que la prostitución infantil en varones es un tema crítico e irónicamente el turismo sexual utilizando prostitución infantil con niños es la que tiene mayor rentabilidad en Asia. Entonces, ¿sabían que 1 de 12 niños en Indonesia son abusados sexualmente? Es una cifra muy interesante. Preocupante. Así es. Y se utiliza en las redes sociales para poder comercializar a los niños como si fuesen mercancía en Indonesia. Para hacer trata de blancas. Exactamente. Entonces, irónicamente, aunque en Indonesia hay tanta resistencia a aceptar la homosexualidad, se utiliza ilegalmente para un grupo de personas que lo único que buscan es lucrarse en la isla. Bueno, y ya como para concluir, queremos escuchar el audio de una persona que nos habla desde India y que tiene un comentario al respecto de lo que ha sucedido. En un momento les diré su nombre y por qué es tan importante su comentario. Mike, that's a great point. This legal change is going to pave the way for social change, but like every other law that comes about in India, implementation is a huge thing. And this is something which comes with a lot of taboo and stigmatization already. This change to be implemented in, let's say, small towns, small villages where people don't even want to accept that they are gay, it's going to matter a lot on how the government looks at it. Does the government carry out enough sensitization programs directly or through non-profits, through NGOs, through other organizations to sensitize the local population to avoid the stigma, to sensitize the police to stop the brutalization of gay people? Bueno, esta es una persona muy importante. Ella es Priyala Sur, es una filmmaker internacional e independiente y es, por supuesto, activista en los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. Es decir, también es cineasta. Cineasta independiente. Perfecto. ¿Algo más que quieran decir al respecto con...? Sí, claro. Básicamente lo que ella nos estaba contando es que este cambio legal encamina al cambio social, pero de todas maneras no es como el paso final. Por supuesto, sigue habiendo mucho estigma y mucho tabú en el país. Entonces, esta despenalización implica que, por un lado, la sociedad, la población civil, baje un poco ese estigma y además que las autoridades y la policía en general terminen esa
brutalidad con la que tratan a las personas homosexuales. Claro que sí, Yaleni, que después de más de 1,5 siglos de opresión contra las personas de esta comunidad LGTB, señala un cambio en la marea para el mundo. De hecho, es un momento histórico para la India, la democracia más grande del mundo y una potencia mundial en aumento. Acá estaba viendo un artículo de 20 minutos, es noticia, y hay un estudio en el que ponen en una lista negra a los países que casi no cumplen, digamos, con los estándares para combatir el tráfico de personas. Inclusive estaba viendo India. India aparece en el color anaranjado en una lista en el que verde es que cumplen y rojo es que no hacen nada para cumplir. E India se encuentra con el color anaranjado. Dicen que no cumplen porque no tienen las condiciones o no cumplen con los requerimientos, pero se hacen pequeños esfuerzos. Entonces es interesante el dato que nos daba Max Divi de todos los niños que son víctimas de trata de personas, que hasta ahora se acepta la homosexualidad, pero como delito es realmente una tasa muy alta. Y finalmente es muy curioso porque recordemos que India es la democracia más grande del mundo. Entonces sí nos deja una serie de cuestionamientos que en pleno siglo XXI se haya despenalizado la homosexualidad y que además sigan sucediendo este tipo de casos tan aberrantes que nos está contando Jensi. Yo quiero cerrar con esta frase. Y Sí, la dijo uno de Nicolás. las jueces que participó entre los jueces que despenalizaron la homosexualidad en India. Ella se llama Malhotra y dice lo siguiente: la historia debe una disculpa a las personas de la comunidad LGTB por el ostracismo y la discriminación sufridos durante muchos años. Muy buena frase, y ahora lo que viene en India y para la comunidad LGBTI es el cambio cultural. Sí, ajustar a su población a este cambio social, a que acepten que ya no sea una presión social para las personas que son gays, lesbianas, trans, que se puedan demostrar ante la sociedad como lo son. Y no Bueno. solo en India, sino realmente en todos los países que decimos ser democráticos, porque aunque la homosexualidad no sea penalizada en varios países como el nuestro, el estigma sí es muy grande. Sí, sigue habiendo una exclusión social, una discriminación a pesar de no estar penalizado, está esa exclusión social. Bueno, y de esta manera entonces vamos terminando nuestro programa. Les queremos agradecer a todo el equipo de Radar Mundial por trabajar tan fuertemente en esta edición. Además, les quiero recordar que la siguiente semana, el próximo programa, vamos a tener Venezuela, vamos a tener a un analista político que nos visita desde Caracas y lo tenemos aquí en exclusiva en Radar Mundial. Va a estar en la emisora de la Universidad de La Sabana. Y si ustedes quieren participar de este programa, si quieren estar con nosotros y también interactuar con este gran invitado que ha hecho parte de programas como NTN 24, los invitamos a que estén muy pendientes en nuestras redes sociales porque vamos a publicar algunos formularios para que se inscriban y puedan venir aquí a nuestra emisión. Recuerden Radar Mundial en Facebook como Radar Mundial Unisabana, Twitter como Radar M Sabana e Instagram como Radar Mundial. Muchísimas gracias a toda nuestra mesa de trabajo. Muchísimas gracias a ti, Jensi, a todos mis compañeros y a nuestros oyentes por estar siempre con nosotros. Esto fue Radar Mundial, México e India, un gran análisis, un gran debate y nos oímos en una próxima emisión. Esto fue Radar Mundial. Síganos en redes y sintonice nuestra próxima emisión.